Los que trajeron su Biblia en físico y los que la tienen en digital, les invito a que se ubiquen rápidamente en el libro de los Hechos. Hoy vamos a estar ministrando en esa porción que está en el libro de los Hechos, el capítulo número 6, una porción muy conocida. Y le he puesto a esta palabra, viendo lo invisible o mostrando lo interno. Viendo lo invisible o mostrando lo interno. Así que acompáñeme a leer la escritura, capítulo número 6 del libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, allí tienen una lista a los que se van a casar, los que se han casado, ahí tienen una lista de nombres para que le pongan a sus hijos. Pueden colocar Nicanor, Procoro o Parmenas, o en tu caso Timón. Ahí tienen varias listas. Como pueden ver, en esta porción se presenta un problema, porque como podemos, si usted ha leído el libro de los Hechos, en los primeros capítulos comienzan los apóstoles a predicar, y eran 120, dice la escritura. Estaban allá en el aposento alto, 120 orando, clamando al Señor, esperando la promesa. Y luego que llega la promesa del Espíritu Santo, se para Pedro a predicar, y en el primer sermón se convierte en 3,000 personas. Luego van al templo llamado La Hermosa, a la puerta de allí, y un hombre está allí paralítico, oran por él, el hombre se sana, brinca, salta, entra al templo, feliz y contento, por supuesto, ha sido sanado. Les predica el apóstol Pedro y se convierte en 5,000. De manera que ya hay 8,000 personas. Sin embargo, en esa porción dice, se convirtieron como 5,000 varones. Es decir, que no están contando a las mujeres ni a los niños. Así que fue una gran multitud. Había una gran multitud, se crea la iglesia, comienza. Pero así como crece la iglesia, y va a crecer la iglesia hermosa también, que vamos a estar allá en el templo grande. Pero ustedes esperan que vayamos para allá, ¿verdad? Que crezcamos, ¿sí? Esperan que todos nos vayamos allá y crezcamos. Gloria a Dios por eso. Qué bueno. Pero así como crecieron el número de discípulos, así como crecieron el número de personas, también crecieron los problemas. Porque cuando crecen las iglesias, también crecen los problemas. En todas las iglesias hay problemas. Y eso incluye la iglesia hermosa. Y esta iglesia naciente crece, y podemos ver que existe el problema. Dicen, mira, a nuestras viudas que hablaban griego, o sea, en esta comunidad eran judíos, eran hebreos, pero habían hebreos de Jerusalén, los que vivían en Jerusalén, y habían otros que habían venido de otros países, de otras naciones, y hablaban griego. Y por supuesto, eso significa que tenían
formas de ver las cosas diferentes, hablaban diferente. Y no sabemos qué pasó allí. No podemos decir que hubo una mala intención, pero o a lo mejor ellos percibían que a las viudas de ellos en la alimentación diaria eran mal atendidas. Así que ellos, vaya este problema, y ellos, los apóstoles, deciden solucionar ese problema. Porque si ese problema no es atacado, se iba a crear una gran división, que ya la había, porque había una cultura hebrea y una cultura griega. Pero naciendo esa iglesia, ellos dicen, bueno, aquí hay que buscar una solución a este problema. Y la solución es buscar a 7 hombres que tengan unas cualidades. Y en ese conflicto, ellos le dicen, mire, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a escoger a personas y le vamos a delegar este trabajo a ustedes. Y cuando ellos delegan ese trabajo a estos hermanos de la multitud, están mostrando confianza y les están que ellos pueden, tienen confianza en ellos y que ellos pueden hacer ese trabajo. Y una de las cosas que me llama la atención de este llamado para servir a las mesas, para ser diáconos, es que ellos buscan personas que tengan 3 atributos o 3 cualidades. Y si usted se fija, de esas 3 cualidades hay una visible y 2 invisibles. Es decir, que usted y yo no podemos medirla con un metro ni con un termómetro porque son invisibles, no se pueden ver al ojo humano. La visible es que sean de buen testimonio. De manera que esa multitud de personas dice, mire, busquen entre ustedes 7 personas o 7 hombres. Y por supuesto, el buen testimonio sí se puede ver, porque usted le puede decir, mira, ¿cómo crees que es Ofelia? Bueno, Ofelia es de esta forma y tal. ¿Tú conoces a Ofelia? Sí, yo conozco a Ofelia. ¿Me puede darte? Sí, inclusive usted puede pedir una carta de referencia. Hoy existen las cartas de referencia y usted dice, bueno, yo conozco a Denise vive en el Manzanillo, ella es una persona trabajadora, es responsable, y usted coloca eso en la carta de referencia. Es algo visible, algo que se puede ver. Y eso es uno de los requisitos que piden para servir las mesas, que sea de buen testimonio. Y por supuesto, al estar ellos, al ser parte de esa multitud, la gente los conoce, la gente los ve y puede decir, sí, esta persona es honrada, esta persona es honesta, esta persona es trabajadora, o no, esta persona no es trabajadora, no es honesta, tiene un testimonio, decimos nosotros. Así que dentro de esos atributos está 1 visible a los humanos y 2 invisible. Y eso me llama la atención porque si ustedes se pueden dar cuenta, los judíos o los hebreos que hablaban griego decían, no, aquí hay preferencia. Y ellos dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, elijan ustedes a 7 personas. Y si usted se fija, dice aquí la escritura que ellos van y eligen a, dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Los 7 son nombres griegos, no son nombres hebreos. Es decir, que es muy probable que la mayoría fueran griegos o de habla griega o todos fueran griegos. De manera que ahí se muestra que no hay preferencia, no hay favoritismo. Escójanlos ustedes y los escogieron. Y son 7 nombres griegos. Así que ellos pueden ver eso, que esas cualidades o estos atributos. Un testimonio externo, la gente puede conocerlo, la gente está allí. Y
los apóstoles están delegando este trabajo a esta multitud. Y ellos dicen, mire, nosotros nos vamos a encargar de orar y de seguir predicando la palabra. Porque esta multitud o esta multiplicación es explosiva, se ha dado por la oración y por la predicación de la palabra. Nosotros no podemos descuidar esto. Atiéndanlo ustedes. Ahora, aclaro, este atender a las viudas, al servir las mesas, no es un trabajo menor. Y lo vemos porque dicen, tienen que tener 3 cualidades o 3 atributos. De manera que no es un trabajo que puede hacer cualquiera. No es un trabajo menor, es un trabajo importante. ¿Por qué? Porque ellos van a atender personas. Y lo que hemos trabajado con personas, sabemos cuán difícil es trabajar con personas. Me contaba una amiga este fin de semana que ella trabajó con personas en una institución donde ella trabajaba y la colocan a ella a atender personal y sobre todo a ancianos con la pensión, y estuvo trabajando ahí varios años porque ella veía a su jefa que era buena atendiendo personas, con paciencia, con dedicación, y la colocaron allí. Y eso me recuerda que a mí me pasó algo similar en mi trabajo. Yo trabajaba en un almacén de insumos médicos en el hospital más grande de la ciudad y éramos varios, pero a la hora de atender al público eran compañeros nuestros que venían a buscar insumos y muchas veces mis compañeros se agarraban con ellos. No, viene más tarde, no, todavía no está, no. Y entonces me decía el jefe, mira, anda a atender a la gente. No, pero es que le toca, no, anda a atenderlo, porque tú sabes que fulano siempre se agarra con la gente. Y luego también se agarra. Y esto no es para agarrarse, esto es para atender. Yo le decía a mis amigos, mira, vamos a atender. No, todavía, mira, todavía apenas son las 8. Pero es que aquí abrimos a las 8. Sí, pero que venga más tarde. Pero si ahí está el material, ¿por qué no lo podemos entrar? No, si quieres lo entregas tú. Y venía yo y atendía a la gente. Entonces me colocaban a mí a atender a la gente. Generalmente, por supuesto, hay gente que te gritaba, hay gente que te decía grosería, hay gente que te insultaba, y yo les decía, bueno, pasen más tarde, todavía no está listo, el material no ha llegado, pero nunca me agarraba con las personas. Entonces mi jefe me veía y me ponía allí. Entonces esta gente que iban a servir las mesas tenían que ser de esa forma, porque iban a atender personas, distintas personas, abuelitas, a gente mayores, y la idea es que tuvieran ese amor y se mostrara en ellos, de manera que no era algo pequeño. Así que viendo estos atributos, unos invisibles y otros visibles, pero se podían ver. Y ahora ese atributo invisible, llenos de sabiduría. La sabiduría usted no la ve caminando por allí. Ni nadie se puede poner una etiqueta aquí o en la frente, yo estoy lleno de sabiduría. No existe eso. Sin embargo, a estos hombres que fueron escogidos, esta gente pudo dar testimonio de que eran sabios a la hora de resolver conflictos. Necesitaban que ser sabios para resolver conflictos complejos, dificultades, problemas, a la hora que se presentara esa gran multitud que viniera. Mira, a mí no me trajeron lo mío, a mí no me trajeron esto, a mí no me dieron fallo. Ya la vamos a atender. Me imagino algo así, no lo dice la escritura, por supuesto, pero me imagino algo así. Y ellos estaban llenos de sabiduría para poder solventar los problemas. Y eso es muy importante, porque la sabiduría, dice la escritura, no es solamente que fueran inteligentes o que fueran preparados, licenciados en educación, o licenciados, o fueran abogados, o fueran arquitectos, o fueran ingenieros, cosa que no está mal. Si usted tiene la oportunidad de ganar, de labrarse una carrera, hágalo. No está mal. Solamente que ellos no estaban viendo esta cualidad en ellos, no, que están preparados de manera educativa, no. Estaban buscando que fueran sabios al momento de responder a las personas, al momento de resolver un problema. Y dice la escritura
en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17, que la sabiduría divina dice que primeramente es pura, luego es pacífica, luego es amable, luego es benigna, llena de misericordia y de buen fruto. Santiago capítulo 5, verso 17. Esa es la sabiduría que debían de tener estos hombres que iban a ser elegidos como diáconos para servir las mesas. Escuche bien eso. Para servir las mesas, que usted puede decir que es algo muy pequeño, que es algo muy sencillo, no. Esta gente debería tener estos tres atributos. Y por supuesto, cuando se le presentaba algún problema, ellos podían ver, mira, Nicanor es bueno resolviendo problemas. Timón, el hombre es sabio. Mira, ¿y cómo es Procoro? Procoro es muy bueno. Aquí, agarra Procoro. Y Felipe es bueno resolviendo problemas. La gente podía ver eso que era interno, pero con sus actitudes, con su forma de hablar y con su forma de tratar a la gente, podían decir, este hombre está lleno de sabiduría. Y lo iban escogiendo. Y eso es muy, muy importante. De manera que eso necesitaban ellos para atender a las personas, para aconsejarlas. Recuerden que era una multitud que estaba creciendo, una iglesia que estaba creciendo de manera explosiva. Y ellos necesitaban tener esa sabiduría para atender a esos hombres que iban llegando, a esas mujeres que iban llegando, a toda esa gente que iba a ser parte de esa primera iglesia. Y vemos que de esos que fueron elegidos, fueron dos que fueron, digamos, los que más fueron más vistos, más conocidos o salieron más a la luz, como fue el caso de Esteban y el caso de Felipe. Le invito a que siga leyendo el libro de Hechos y en el capítulo 7 va a ver a un Esteban pararse y decirle a los judíos, miren, ustedes mataron al justo, ustedes, como dice la Escritura, hicieron esto, esto y esto, el Señor sacó a su pueblo hace un resumen maravilloso del Antiguo Testamento. Si usted no ha leído el Antiguo Testamento y quiere ver un resumen condensado, lea todo el discurso de Esteban en el capítulo número 7. Y Esteban, cuando empieza a hablar y empieza a predicar, eso le cuesta la vida, porque la gente le golpea, le lanzan piedra y es el primer mártir que recoge la Escritura por predicar la palabra del Señor. Es decir, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue muerto por predicar la palabra. Pero a él no se echó hacia atrás. De hecho, cuando cae a tierra, dice, Señor, no le tomes en cuenta a esta gente este pecado. Pudo orar. Se ve que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y era de buen testimonio. Y el otro que se escolla, que se ve allí, es Felipe, que en el capítulo 8, si usted lo lee allí, va a ver cómo el hombre fue predicando en otros lugares, iba llevando el mensaje, mucha gente se iba convirtiendo, Dios lo iba usando de manera maravillosa y fue lo que se puede decir el primer evangelista que se muestra en la Escritura. Y lo escogieron solamente para servir las mesas, de manera que no hay ningún trabajo pequeño. Eso es muy importante. A veces usted le dice, hermano, para que mueva esta silla, hermano, para que usted va a estar colocando los refrescos, echándole el hielo a los vasos. Ay, no, yo no quiero hacer eso. Yo quiero estar allá. Porque piensa que solamente servir los vasos o colocar un hielo en un vaso y preparar los refrescos, eso es como que es algo denigrante. No. Enseña que todo el que es fiel en lo poco, Dios lo va a colocar en lo mucho. Pero nosotros queremos estar en lo mucho antes que en lo poco. Cuando la Biblia dice que el que es fiel en lo poco. Estos discípulos, estos hombres fueron fieles en lo poco. Y vemos que resalta Esteban, aunque fue muerto, pero aún hoy en el siglo XXI lo seguimos recordando. Y resalta también Felipe, que él yo voy a lanzarme aquí simplemente él fue a servir y Dios lo fue usando como lo podemos ver allí. Así que esto es
sumamente importante. No tenemos la forma de poder medir la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede, hay termómetros para medir la temperatura, hay aparatos para medir la presión del viento, de la presión atmosférica, pero no hay un aparato para medir la llenura del Espíritu Santo. Eso no existe. Pero sí hay cosas que dice la Escritura que se va a manifestar en usted y en mí, que va a mostrar que hay una llenura del Espíritu Santo, como fue el caso de estos hombres. Jesús lo dijo de esta forma: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así que aunque no haya ningún aparato para medir la llenura del Espíritu Santo, sí podemos ver lo que dice el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, en el capítulo número 5, le invito a que se ubique allí, una porción muy conocida. El capítulo número 5 de Gálatas, en el verso 22, Gálatas 5, 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De manera que aunque no podemos medir a nadie la llenura del Espíritu Santo, esa persona que está llena del Espíritu Santo va o debe mostrar el fruto del Espíritu manifestado en amor, gozo, paz, paciencia y cada uno de esos que vemos allí. De manera que estos hombres que fueron elegidos dentro de la multitud o entre la multitud tenían, o la gente podía ver que había el fruto. Mira, sí, vamos a colocar a Nicanor. Este hombre está lleno del Espíritu Santo. Este hombre está lleno de amor. Este hombre está lleno de bondad. Este hombre está lleno de templanza. Este hombre está lleno del Espíritu Santo, porque se ve en él externamente lo interno. Era interno, es verdad, pero se veía en él, en el trato, en la forma de hablar, en la forma de actuar. La gente lo podía ver. De manera que la elección de estos hombres fue una elección maravillosa. Fue una acción del Espíritu Santo llevando a los apóstoles a hacer esto, y se manifiesta así. Así que, ¿qué puede usted y yo aprender de esta elección? Podemos aprender varias cosas. Que necesitamos sabiduría para servir al Señor. Todos los que estamos en el ministerio o en un ministerio necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos llenura del Espíritu Santo y necesitamos tener un buen testimonio. Y en el buen testimonio no solamente es que la gente le parezca, porque a veces pensamos que el buen testimonio es: bueno, voy a portarme bien para que la gente me vea que me porto bien. Y no se trata de eso. No es algo que voy a que la gente me vea o para que la gente me vea. No, sino que es algo que yo hago porque amo al Señor y quiero vivir agradándole a Él primeramente. Nuestro anhelo debe ser siempre agradar al Señor. Y al agradar al Señor, la gente va a ver un buen testimonio en nosotros. Porque a veces pensamos que el buen testimonio es: bueno, me porto bien en la iglesia, no digo grosería, no voy a tal sitio, y con eso ya la gente puede dar un buen testimonio. Podemos mostrar eso externamente o portarnos bien, pero internamente usted sabe cómo está su vida espiritual. Y eso usted puede ocultármelo a mí o yo puedo ocultárselo a usted, pero no podemos ocultárselo al Señor. Así que necesitamos esa llenura del Señor. Para los apóstoles fue importante escoger a estos hombres con estos tres atributos. Y para nosotros también debe ser de importante. Importante que la gente pueda dar testimonio de nosotros. Tanto aquí,
en el edificio como allá afuera. Y creo que uno de los más importantes es el de allá afuera. En nuestra casa, nuestro vecindario, con nuestro trabajo, en nuestros estudios. La gente debe saber que somos cristianos. Y por supuesto, no solamente porque le digamos o nos pongamos una franela que diga, qué sé yo, Iglesia La Hermosa o X cosa, sino que lo vean en nosotros, en nuestro diario andar. No es que vamos a tener algo aquí en la frente que diga, yo soy cristiano, yo soy evangélico, no, sino que la gente lo pueda ver en nuestro andar diario. Y eso es muy, muy importante. Y eso se mostraba en estos hombres que fueron los primeros diáconos. Así que cuando escogen a estos hombres, podemos ver que ellos actuaron con sabiduría, los apóstoles. Y nosotros debemos también tener esa intención. Ese gozo, esa paz que se muestra en ellos, necesitamos también que se muestre en nosotros, en este tiempo. Es necesario que si usted pertenece a un ministerio, usted es líder del ministerio, en usted debe haber sabiduría, debe haber llenura del Espíritu Santo y debe haber buen testimonio. Si usted es parte de un ministerio, debe tener sabiduría, debe ser lleno del Espíritu Santo y debe ser de buen testimonio. Si tú estás en la danza, si estás en la música, si estás en el ministerio de juvenil, si estás en el ministerio de niños, en ti se debe mostrar estas tres cualidades. Pero para ello debemos pasar tiempo en oración, tiempo en la palabra y tiempo de comunión los unos con los otros. No pensemos que estos hombres tenían estas cualidades porque, bueno, fueron a un congreso, fueron a una actividad, fueron a la farmacia y compraron eso. Eso se iba formando en sus vidas. Y una de las cosas que a veces nosotros descuidamos es la meditación en la palabra y la oración. Todos nosotros en estos tiempos estamos súper ocupados. Todos. Hay gente... Conozco gente que tiene 2 trabajos, llegan de un trabajo, salen en la mañana a un trabajo y trabajan mediodía ahí y en la tarde van a otro, en la noche y tienen que trabajar. Llega a la casa a hacer las cosas del hogar, hay que atender a los niños, hay que hacer las clases, todo eso, todos estamos ocupados. Hoy hay que trabajar más para que el dinero rinda, eso es verdad. Nadie está exento de eso. Pero así como tenemos que trabajar más, para que el dinero rinda más o para estirar lo más que se pueda, si hacemos eso por el pan que perece, cuánto más por este pan que no perece. Pero curiosamente muchos de nosotros le dedicamos tiempo al trabajo, que está bien, les recuerdo, está bien, pues la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Así que usted trabaje y esfuércese bastante. Pero así como se esfuerza para que ese dinero sea mayor en su bolsillo, en su cartera o en su cuenta, también tenemos que esforzarnos para que esta palabra cale en nosotros y nos transforme cada día y nos confronte cada día como ese espejo que nos muestra cómo estamos y cómo debemos estar. La Biblia nos muestra cómo estamos y cómo debemos estar. La Escritura dice que la idea de Dios o el plan de Dios es que seamos hechos a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Y para eso Dios nos dejó su palabra. Nos vemos, aquí está opaco. Señor, ayúdame a seguir, como decía el hermano, que Dios comenzó una obra de perfección, de santificación, y que la va a culminar cuando Él venga. No sé si usted ha leído que la Biblia dice que ahora estamos más cerca que cuando creímos. Y la Biblia dice, si yo le preguntara a ustedes cuántos son salvos, yo creo que todos deben levantar las manos. ¿Cuántos son salvos? Todos deben levantar la mano, porque todos son salvos. Sin embargo, la Biblia dice que seremos salvos. Y usted dice, bueno, pero si ya soy salvo, ¿cómo es que voy a ser salvo? ¿Se ha pensado en eso? La Biblia dice eso, que somos salvos, pero vamos a ser salvos. Porque es lo que dicen los teólogos, el ya, pero todavía no. ¿Qué significa? Que somos salvos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Somos salvos.
Y si Cristo viene, seremos levantados. Pero también es cierto que la Biblia dice que vendrá el Señor en las nubes, como lo cantamos ahorita. Que Él vendrá en las nubes. Y cuando Él venga, Él va a salvar o a llevarse a su iglesia, pero va a ejecutar un juicio sobre la tierra. Entonces nosotros somos salvos de la ira venidera que vendrá sobre el mundo. Seremos completamente salvos de esa ira. Gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. No nuestros méritos, no lo que hagamos, no es que nos portamos bien, no. Esto es muy importante saberlo, que somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es muy importante para ti y para mí. Así que aprendemos de esta porción. Primero, la prioridad en las cosas. Los apóstoles dijeron, mire, nosotros no podemos dejar de predicar y de orar para encargarnos de las mesas. No que no sea importante, sino que esta es la prioridad. Oración y predicación de la palabra. Entonces, aprendemos a través de esta enseñanza en Hechos 6 que hay que darle prioridad a las cosas. En este caso es la oración y la palabra de Dios. Lo otro que aprendemos allí es delegar con sabiduría. Los hermanos apóstoles delegaron el trabajo a los hermanos de la multitud para que escogieran a estos hombres, y al delegar les muestran confianza y delegan su autoridad. Y aquí en esta iglesia, para que ustedes sepan, también mi persona, que tiene la autoridad delegada de parte de Dios, también delego autoridad sobre los ancianos que hay en esta iglesia. ¿Qué significa esto? Que cuando yo no estoy o cuando ellos le dan una orden, por supuesto, basada en la Escritura, cuando ellos le dicen algo a ustedes, ustedes deben cumplir eso que están diciendo los hermanos ancianos de la iglesia hermosa. El hermano Renzo, el hermano John Jairo, el hermano Efren Amaya, tienen mi autoridad delegada. No, es que no soy el pastor. No, usted no puede decirle eso. Usted no debe decirle eso. Hermano, mire, haga tal cosa acá. No, tú no eres el pastor. No, él tiene autoridad mía delegada. Si usted no está de acuerdo, usted espera que yo llegue y me dice, hermano, mire, el hermano John Jairo me dijo tal cosa. Pero usted debe hacer eso que le dijo mi hermano John Jairo, porque él es anciano de la iglesia La Hermosa y tiene autoridad delegada por mí. Y eso es muy importante. Si hay algo que uno puede aprender de estos hermanos es que ellos se respetaban mutuamente. Me contaba un señor en el carrito en que venía. Él hacía memoria de su infancia, de cómo se ha perdido el respeto. Él dice, él tiene 65 años. Y él decía, cuando yo era niño, mi abuela me miraba y estaban hablando los adultos y solamente me miraba y ya con la mirada sabía que yo no podía hablar. Yo tenía que irme de allí, con la pura mirada. Y eso me contaba también mi mamá. Y yo decía, sí, y después dijo el otro, sí, eso es verdad. Cuando yo estaba niño, mi mamá me miraba y eso era una orden. Sálgase de aquí que esto es conversación de adultos. Hace 50, 60 años atrás. Ahora, el niño le dice a la abuela, abuela, eso no es así, eso es mentira. O le dice el hijo a la mamá, no mamá, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese respeto hacia la autoridad. Pero nosotros los cristianos debemos hacer la diferencia. Nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Eso es importantísimo. Porque Dios trabaja a través de la autoridad. Por supuesto, repito, la autoridad basada en la Escritura, sin manipulación, la autoridad verdadera que nos delega la Escritura. No una manipulación allí que a mí me parece, yo creo, no. Que sea certera en cuanto a la Escritura. Y lo otro que aprendemos de eso, lo tercero que aprendemos de allí es la unidad en medio de la diversidad. La iglesia primitiva eran diversos, eran griegos, eran judíos,
tenían costumbres distintas y a medida que se iban sumando, se sumaban más gente diferente. La iglesia La Hermosa también, en todas las iglesias hay gente diferente, hay niños, hay adultos, hay jóvenes, hay mayores, ancianos, y cada uno tiene un trasfondo diferente. Yo por lo menos, mi esposa me habla, cuando me habla de su juventud, me habla de su vida de liceo, que era una vida maravillosa, que eso es la mejor época del liceo. Muchos de aquí pueden hablar de su época de liceo, cuando iban allá al liceo y compartían con sus compañeros. Yo no tengo esa referencia de liceo. Y usted se preguntará, que usted no estudió. No, sí estudié, pero estudié de noche. Trabajaba de día y estudiaba de noche. 24 horas al día y en la noche también, como dijo un poeta zuliano. Entonces yo no tengo esa referencia o ese recuerdo, no tengo esa costumbre, no tengo esa tradición de la vida del liceo, porque no la conocí. Porque mientras la gente estaba estudiando, yo estaba trabajando y llevando el pan a mi casa. Y estudié primaria de noche aquí en el de Alegría, estudié secundaria allá en las Américas, en La Redoma, y estudié la carrera universitaria, que no la culminé por cierto, en IUGEL, el Instituto Universitario Jesús Enrique Lozada. De manera que yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Entonces eso me hace que yo no entienda cuando la gente me habla de la vida del liceo, porque no sé, no la conozco. Pero aquí hay gente que se puede identificar con eso. Entonces hay diversidad. Pero esa diversidad es buena porque nos hace ver que aunque somos diferentes, tenemos un solo Dios y ese Dios nos ama y dio a su Hijo en rescate por nosotros. Aunque somos diferentes, aunque tengamos trasfondo diferente, aunque uno tenga más dinero, otro tenga menos dinero, uno sea blanco, otro sea negro, otro tenga mucho cabello, otro tenga menos, como el caso mío, no importa, Dios nos sigue amando siempre que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, la diversidad en medio de esos hermanos. Y quiero culminar leyéndole en el libro de Romanos, capítulo número 5. Le invito, ubíquese en el libro de Romanos, vamos culminando. Capítulo de Romanos, capítulo número 15. Quiero leer de allí varios versículos, acompáñeme. Romanos, capítulo número 15. Dice la escritura de la siguiente manera, verso 1, dice el apóstol: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Luego saltamos al versículo número 5. Creo que es el 5, sí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa, mis amados hermanos, debe ser la intención suya y mía al servir. Que glorifiquemos al Señor unidos, sirviéndonos los unos a los otros. Para eso hemos sido llamados, para amar al Señor, y ese amor lo mostramos al amarnos los unos a los otros, como dijo el Señor Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y esa es la parte más difícil que hay del Evangelio, el amarnos los unos a los otros. Pero es la parte que tenemos que poner en práctica, usted y yo. ¿Por qué? Porque si usted medita
A veces no queremos perdonar al que nos ofende, al que nos lastima, al que habla mal de nosotros. Pero cuando nosotros lastimamos, dañamos y ofendemos a nuestro Señor, corremos hacia Él. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y el Señor nos perdona con su gran misericordia y su gran amor. Y eso me recuerda una porción de una película que veía ayer, de un hombre que dañó a una chica, se burló de ella, hizo cosas muy feas. Y él la encuentra y le pide perdón. Perdóname, perdóname. Yo sé que lo que hice fue terrible, perdóname. Ya yo le pedí perdón a fulano, pero perdóname, por favor. Yo le pedí perdón a Dios, pero perdóname. Le rogaba a él y él le dice, sí, te perdono. Te perdoné hace tiempo. ¿Cómo no perdonarte? Si a mí me han perdonado tanto. ¿Cómo no perdonarte si a mí me han perdonado tanto? Mi amado hermano, si tú y yo lográsemos ver la belleza de Jesús, la hermosura de Jesús esta mañana, yo estaría sumamente alegre de que usted pudiera ver cuánto Jesús le ha perdonado a usted todo este tiempo. Dice la Escritura, al que mucho se le perdona, mucho ama. A mí se me ha perdonado mucho, no sé usted. Póngase de pie si puede. Pasen los músicos, por favor. Damos gracias al Señor. Gracias por su perdón, por su gran misericordia. Recuerden, necesitamos sabiduría de lo alto para servir. Necesitamos buen testimonio y necesitamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Es verdad que nadie puede decir, mira, tú no me puedes ver lo que hay en mi corazón. Es verdad. Yo no puedo ver lo que hay en tu corazón, ni tú puedes ver lo que hay en mi corazón. Pero la Escritura es clara. De la abundancia del corazón habla la boca. Señor, aquí estamos pidiéndote, Señor, en esta hora que haya una llenura de tu Espíritu Santo en tu iglesia. Señor, aunque sea invisible el fruto del Espíritu, Señor, que se manifieste en nosotros, en nuestro andar, en nuestro hablar, en nuestro trato los unos con los otros, Señor. Padre, por favor, danos esa sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Señor, danos un buen testimonio, no solamente aquí en el templo, en el edificio, Señor, sino allá afuera, que mis amigos puedan